Página 1. El alma y el cuerpo, por Alfred Binet, 1907. Capítulo 1. Introducción. Este libro es un esfuerzo prolongado por establecer una distinción entre lo que se llama mente y lo que se llama materia. Nada es más sencillo que comprender esta distinción sin profundizar en ella. Nada es más difícil cuando se analiza un poco. A primera vista, parece imposible confundir cosas tan distantes como un pensamiento y un bloque de piedra, pero al reflexionar, este gran contraste se desvanece, y hay que buscar otras diferencias menos evidentes y con las que hasta ahora no se ha soñado. Primero, expliquemos cómo se nos presenta la cuestión. El hecho que debemos tomar como punto de partida, pues es independiente de cualquier teoría, es que existe algo que es cognoscible. No solo la ciencia, sino también la vida cotidiana y nuestra conversación cotidiana, implican que hay cosas que conocemos. Es con respecto a estas cosas que debemos preguntarnos si algunas pertenecen a lo que llamamos mente y otras a lo que llamamos materia. Supongamos, como hipótesis, que lo cognoscible es total y absolutamente homogéneo. En ese caso, nos veríamos obligados a dejar la cuestión de lado como ya resuelta. Donde todo es homogéneo, no hay distinción que establecer. Pero esta hipótesis, como todos sabemos, es refutada por la observación. Todo el cuerpo de lo cognoscible está formado por una aglomeración de elementos extremadamente variados, entre los cuales es fácil distinguir un gran número de divisiones. Las cosas pueden clasificarse según su color, su forma, su peso, el placer que nos proporcionan, su cualidad de estar vivas o muertas, etc. Alguien muy dado a la clasificación solo se vería preocupado por el número de distinciones posibles. Dado que son posibles tantas divisiones, ¿en cuál nos detendremos y diremos, esta es la que corresponde exactamente a la oposición entre mente y materia? La elección no es fácil, pues veremos que algunos autores distinguen entre lo físico y lo mental en una cosa, otros en otra. Así, se han propuesto muchísimas distinciones, y su número es mucho mayor de lo que generalmente se cree. Dado que nos proponemos juzgar estas distinciones, puesto que, de hecho, rechazaremos la mayoría de ellas para sugerir otras completamente nuevas, debe suponerse que lo haremos mediante un criterio. De lo contrario, solo estaríamos actuando fantásticamente. Diríamos perentoriamente, en mi opinión, esto es mental, y no habría más argumentos que si la afirmación fuera, prefiero a los románticos que a los clasicistas o considero la prosa superior a la poesía. El criterio que he empleado, y que no analicé hasta que el uso inconsciente que le di me reveló su existencia, se basa en las dos reglas siguientes. 1. Una regla de método. La distinción entre mente y materia no solo debe aplicarse a la totalidad de lo cognoscible, sino que debe ser la más profunda que pueda dividir lo cognoscible y, además, debe ser permanente. A priori, no hay nada que pruebe la existencia de tal distinción. Debe buscarse y, una vez encontrada, examinarse minuciosamente. 2. Una indicación de la dirección en la que debe realizarse la búsqueda. Teniendo en cuenta la postura ya adoptada por la mayoría de los filósofos, la manifestación de la mente, si existe, debe buscarse en el ámbito de los hechos que aborda la psicología, y la manifestación de la materia en el ámbito explorado por los físicos. No me oculto que puede haber mucha arbitrariedad en mi propio criterio, pero esto no me parece posible evitarlo. Por lo tanto, debemos recurrir a la psicología y preguntarnos si reconoce algún fenómeno que ofrezca un contraste violento, duradero e imborrable con todo lo demás cognoscible. El método de conceptos y el método de enumeración. Muchos autores ya se dedican a esta investigación y emplean un método que considero muy malo y peligroso, el método de conceptos. Este consiste en observar los fenómenos reales y concretos en su forma más abstracta. Por ejemplo,
Al estudiar la mente, utilizan la palabra mente como una idea general que supuestamente contiene todas las características de los fenómenos psíquicos, pero no esperan a enumerar estas características ni a comprenderlas, y se conforman con la idea extremadamente vaga que surge de un concepto no analizado. En consecuencia, usan la palabra mente con la imprudencia de un banquero que descuenta una letra de cambio sin verificar si se ha previsto el pago de ese papel en particular. Esto equivale a decir que la discusión de problemas filosóficos adquiere un carácter especialmente verbal y cuanto más complejos sean los fenómenos que contiene un concepto así manejado, más peligroso es. El concepto del color rojo tiene un contenido muy simple, y al usarlo, este contenido puede representarse con mucha claridad. Pero, ¿cómo comprender el inmenso significado de la palabra mente cada vez que se usa? Por ejemplo, para definir la mente y separarla del resto de lo cognoscible, que se llama materia, el razonamiento general es el siguiente: todo lo cognoscible que es evidente a nuestros sentidos se reduce esencialmente al movimiento. La mente, ese algo que vive, siente y juzga, se reduce al pensamiento. Para comprender la diferencia entre materia y mente, es necesario preguntarse si existe alguna analogía en la naturaleza entre movimiento y pensamiento. Ahora bien, esta analogía no existe, y lo que comprendemos, por el contrario, es su absoluta oposición. El pensamiento no es un movimiento, y no tiene nada en común con un movimiento. Un movimiento nunca es otra cosa que un desplazamiento, una transferencia, un cambio de lugar experimentado por una partícula de materia. ¿Qué relación de semejanza existe entre este hecho geométrico y un deseo, una emoción, una sensación de amargura? Lejos de ser idénticos, estos dos hechos son tan distintos como cualquier otro puede serlo, y su distinción es tan profunda que debería elevarse a la categoría de principio, el principio de heterogeneidad. Este es casi exactamente el razonamiento que numerosos filósofos han repetido durante varios años sin dar muestras de mucha originalidad. Esto es lo que llamo metafísica del concepto, pues es una especulación que consiste en manipular ideas abstractas. En el momento en que un filósofo opone el pensamiento al movimiento, me pregunto bajo qué forma puede concebir un pensamiento. Supongo que debe representarse, de forma muy poética y vaga, algo ligero y sutil que contrasta con el peso y la densidad de los cuerpos materiales. Y así, nuestro filósofo es castigado en su faceta pecaminosa. Su desprecio por lo terrenal lo ha llevado a abusar del razonamiento abstracto, y este abuso lo ha convertido en víctima de una metáfora física muy ingenua. En el fondo, no tengo mucha fe en la nobleza de muchas de nuestras ideas abstractas. En un estudio psicológico anterior he demostrado que muchas de nuestras abstracciones no son más que ideas concretas embrionarias y, sobre todo, vagamente definidas, que solo pueden satisfacer a una mente indolente y, en consecuencia, están llenas de trampas. La oposición entre mente y materia me parece adquirir un significado muy diferente si, en lugar de repetir fórmulas preconcebidas y perder el tiempo en el juego de contraponer concepto contra concepto, nos tomamos la molestia de volver al estudio de la naturaleza y comenzamos por elaborar un inventario de los respectivos fenómenos de la mente y la materia, examinando con cada uno de estos fenómenos las características en las que el primero se diferencia del segundo. Es este último método, más lento pero más seguro que el otro, el que seguiremos y comenzaremos por el estudio de la materia. Fin del capítulo 1. Página 9.